Buen día, ¿cómo están? Fresquita la mañana, otra nueva edición de Encuentro y Servicio. Buen día Nacho, ¿cómo estás? Buen día para todos. Buen día. Bueno, seguimos con el mismo tema, con este audio que nos mandó Alejandro, a ver Y si sí, ya tratamos de como para ir cerrando ya el tema, nos quedaban unos minutos para escuchar unos del minutitos así artículo. para escuchar el audio. Así Yago no pudo venir, no sabemos qué pasó, salió de fiesta, ¿no? Bueno, no importa, y no está. bueno, está bien. No lo mandamos al frente. Estuvo estudiando, Estuvo se lo estudiando, merecía. estuvo estudiando toda la noche eso. Claro, Y bueno, también mando un saludo, un abrazo grande a mis hermanos. La semana pasada le mandé a uno solo de mis hermanos, así que bueno, ahora le mando al otro, a mi hermana, a mi sobrino y mis viejos que están allá en Tandil. también hay que mantener unida a la familia, si Ah, no, sí, obvio. La familia es lo primero. exactamente. Bueno, continuamos entonces escuchando el audio y Dale, y a ya ver nos si queda entendemos. poquito y bueno, después, Logramos entender un poquito más esto que nos quiere decir Alejandro. muy bien. Sucediendo que la mayoría de nuestro conocimiento científico efectivamente está basado en la autoridad, pero con la salvedad de que la autoridad científica es esencialmente diferente de la religiosa. Entonces la diferencia estaría en la posibilidad de que el individuo que tiene una creencia científica en base a la autoridad puede recrear la experiencia directa original y así dejar de depender de la autoridad. Ese no sería el caso con la creencia religiosa, tiene el fideísta, y esto marca la diferencia entre religión y ciencia. ¿Es verdad que la autoridad religiosa y la científica difieren de esa manera? ¿Es verdad que uno puede siempre reducir el conocimiento científico basado en la autoridad, o sea, en un paper que uno lee, a un conocimiento basado en la experiencia directa? Mientras que esto nunca puede ocurrir en la religión. A ver, es cierto que yo nunca he encontrado a Cristo caminando por el jardín después de haberlo visto morir en un breve tiempo antes. Pero si hubiera estado presente entonces, ¿no habría visto lo que María vio? ¿En qué se diferencia esto de decir que si yo hiciera el experimento por mí mismo, o sea, bajo las mismas condiciones que estoy leyendo en un artículo, habría tenido la misma evidencia empírica directa que mi fuente tuvo? Es difícil ver exactamente cuál es la supuesta diferencia entre los dos casos. Por otro lado, es totalmente falso que nuestro conocimiento científico sea, entre comillas, empírico, en el sentido de que siempre voy a poder reemplazar la autoridad de un testimonio con la experiencia sensible inmediata. O sea que siempre si leo en un paper un experimento lo voy a poder reproducir. Por ejemplo, consideremos las afirmaciones científicas relativas a un hecho histórico, como una observación de un eclipse solar o una erupción de un volcán. Si yo no presencié estos eventos de primera mano, no puedo volver atrás ahora y hacerlo. No puedo volver al pasado. Cualquier conocimiento científico derivado de esos hechos únicos, cualquiera de hechos únicos como estos, dependerá de testimonios de otros que fueron testigos. El punto aquí es que ambas, la fe y la ciencia, están basadas en evidencia empírica. No existe otra clase de evidencia. Cuando uno mismo carece de evidencia empírica directa, se puede todavía conocer en base a la autoridad confiable en ambas, la religión y la ciencia. No hay más distinción entre fe y razón partiendo de la dicotomía entre una autoridad y la experiencia. No hay más que la que hay partiendo de la dicotomía entre lo racional y lo no racional. Es tan irracional dudar de mi evidencia empírica de que un arbusto en llamas no se consume cuando no tengo buenas razones para hacerlo, por ejemplo, que mi vista está bien, las condiciones para la observación son buenas, etc., como lo es dudar de mi evidencia empírica de los resultados de un experimento, cuando mis sentidos están bien, las condiciones de observación son buenas, etc. Es tan irracional dudar de la narración de la Escritura del llamado a Abraham o la transfiguración de Cristo, cuando no tengo una razón específica para dudar, como lo es dudar de los reportes escritos por Pasteur sobre la atenuación del virus del cólera o los experimentos del plano inclinado de Galileo, cuando no tengo ninguna buena razón para pensar que el autor me está engañando. Las condiciones para las afirmaciones o negaciones científicas o religiosas son las mismas. Ambas están abiertas a la misma crítica. Ambas son posiblemente confiables o no por las mismas razones.
Otro tipo de argumento epistemológico que esgrimen a menudo los fideístas para defender su tesis de separación estricta está basado en la dicotomía entre lo observable y lo no observable. Este argumento no es generalmente usado por los científicos, especialmente los físicos, por razones que vamos a ver más adelante, sino que suele ser usado por gente que no es científica. De acuerdo a este argumento, el objeto de la ciencia religiosa sería lo no observable, lo que no se puede observar, mientras que el objeto de la ciencia científica sería lo que sí se puede observar. Cualquiera que conozca siquiera un poco de física moderna sabe que la segunda parte de esta afirmación simplemente es falsa, no es verdad. La ciencia hace referencia a muchas entidades que no son observables. Usualmente estas se denominan entidades teóricas. Por ejemplo, las partículas elementales, el quark, por ejemplo, el gravitón, los campos de fuerza y otras entidades. Conocemos científicamente estas entidades a través de sus efectos, más que a través de la observación directa. No se puede observar directamente un electrón, pero se puede saber de su existencia mediante la medición de la unidad de variación de carga eléctrica en algunas sustancias cuando llega el electrón, como por ejemplo una gota de aceite diminuta. La ciencia hace afirmaciones sobre lo que no es observable, no menos que la religión. Es más, ambas, la ciencia y la religión, obtienen conocimiento de lo no observable de la misma manera, a través de los efectos. Ejemplos bien conocidos de tales razonamientos en teología son, por ejemplo, las varias formas de argumento cosmológico de la existencia de Dios, todas las cuales parten de alguna característica observable o científicamente cognoscible del mundo material considerada como efecto. Por ello, el fideísmo, de nuevo, no hace justicia a la fe. La pretensión de distinguir epistemológicamente la fe de la ciencia termina dejando fuera de la religión elementos importantes de la experiencia humana. Nada es tan crucial para la vida humana como las experiencias sensibles que dan origen a nuestras creencias. Incluso aquellas creencias que no provienen directamente de la experiencia sensible, como las creencias matemáticas, por ejemplo, dependen de esta en que para aprender matemática hacemos uso de nuestros sentidos. Si la religión es tan importante para la vida humana, como sostiene el fideísta, no puede ser separada de la ciencia mediante argumentos epistemológicos. Razón fidedigna. El único camino para evitar estas dificultades es abandonar el fideísmo y percatarse que la fe y la ciencia buscan lo mismo, la verdad. Porque las dos apuntan, de hecho fueron creadas para apuntar a lo mismo. No pueden en sí mismas estar en conflicto o llevar a diferentes conclusiones sobre la realidad. Por supuesto. Y la religión en este sentido. Sí, ahora por ahí hace un poco más de énfasis el artículo en que bueno, que por ahí la fe y la razón, la fe y la ciencia, digamos, son empíricas ambas, ¿no? En una parte explica, ¿no?, que por ahí las dos parten de la autoridad, y también hace referencia a que ¿dónde está esta diferencia, no? La autoridad y la experiencia. Yo no puedo ir recreando todos los experimentos. Me tengo que basar en algún tipo de autoridad. ¿Y en esto en qué difiere la religión y sobre todo la religión en que nosotros creemos? ¿Dónde radica esta experiencia en el otro? ¿Dónde radica la autoridad? Y está bueno esta dicotomía entre lo observable y lo no observable. Si queremos incorporar el mundo de las ciencias humanas, las sociales, incluso la psicología, ¿dónde radica esta experiencia y dónde radica lo empírico? Yo no puedo volver al pasado para ver la Revolución Francesa.
Yo no puedo volver al pasado para ver a la Magdalena, como nos decía Alejandro. No puedo recrear estos hechos. La cuestión de la Magdalena es una cuestión de creencia. Nada me dice que no puedo no creerlo. La cuestión es si en esto radica un sentido espiritual o puramente fáctico. Y me parece que, bueno, lo que nos dice un poco Alejandro es que esta dicotomía es falsa. Sí, ¿no? Explica, ¿no?, que este argumento de que por ahí la fe se orienta a lo no observable y la ciencia a lo observable, básicamente es un argumento que termina tirando por el piso, ¿no?, esta postura feísta, porque, bueno, como después se explica, ¿no?, la ciencia muchas veces teoriza, ¿no?, y investiga sobre las cosas no observables, como decía también Alejandro, lo que es no sé, los electrones, los quarks, creo que nombran en un momento, que son cosas que son casi inobservables, o no sé, por ir a algo más de otra magnitud, por ejemplo, sabíamos de la existencia, o se teorizaba la existencia de los agujeros negros, no hace cuánto tiempo, pero hace, creo que, no sé, 2-3 años recién se obtuvo la primera imagen de un agujero negro. Claro, O sea esto, que ¿no? Muchas veces este conocimiento científico radica en supuestos. Nadie nunca vio un átomo, ni un campo de fuerza, ni nada por el estilo. Sin embargo, el mundo científico tiene certeza de que eso existe. ¿Por qué? Por los efectos. Y en esto también podríamos recaer en el mundo religioso. ¿Por qué damos credibilidad? Y muchas veces por los efectos. Las experiencias que tienen los otros no son experiencias propias. Yo no las puedo medir desde mi experiencia. Pero sí puedo conocer por medio de los efectos. Y en esto tal vez haya un punto de contacto entre estas dos dimensiones. Nosotros el mundo fáctico, físico, o incluso el mundo histórico, social, lo conocemos por los efectos. Conocemos por los efectos. La física actual no está basada en supuestos muchas veces. Nunca nadie vio un átomo, como decíamos. Pero por los efectos, lo mismo que los campos de fuerza o demás, damos cierta credibilidad. Y me parece que lo mismo pasa con el tema de la religión y con el espíritu. Por los efectos que vemos en el otro, por la transformación, por cómo Cristo camina en su vida y lo hace caminar junto a Él, vemos que hay algo que existe. Son esos efectos los que nos marcan la presencia de Cristo en la vida del otro. así es, eso también hacía énfasis, ¿no? Que bueno, habla de los efectos haciendo relación, ¿no?, a lo que pueden ser, por ejemplo, las varias formas de argumento cosmológico de la existencia de Dios, ¿no?, que parten de lo observable para luego argumentar a favor de la existencia de un ser creador. Entonces, bueno, creo que vamos ya con la última parte del audio y terminamos ya esta sección. Sí, está bueno también remarcar esto de los efectos, ¿no? Nuestra fe creo que se basa en los efectos, en cómo vemos, como decíamos, esta transformación en el otro. Los efectos que Cristo produce en los otros. Y esto también, en cierta forma, es medible para todos nosotros. Me parece que es, en buena parte, donde radica nuestra fe. Este compartir de efectos que Cristo pasa por nuestra vida es lo que, en cierta forma, nos hace cristianos y nos hace salir a anunciar el Evangelio. Pero eso es debido a errores humanos o malentendidos. Después de todo, los seres humanos somos falibles. Podemos y de hecho hemos cometido errores en la ciencia, de manera que lo que parece ser conocimiento establecido no lo es. Podemos entender mal o haber entendido mal el conocimiento de la revelación divina de tal manera que lo que parece ser doctrina establecida en realidad no lo es. Esto también significa que la fe y la ciencia no pueden ser esencialmente diferentes en ninguno de los sentidos que afirma el fideísta. El conocimiento religioso es tan
racional como el conocimiento científico. Ambos parten de nuestra experiencia sensible y la incorporan. Ambos dependen de la autoridad donde es necesario depender. Ambos están dirigidos al conocimiento de lo observable y también de lo no observable. Si uno abandona el fideísmo, debe admitir que la fe y la razón constituyen la misma cosa. Podemos, por supuesto, distinguirlas conceptualmente para ayudar a la discusión filosófica, pero en la experiencia de la vida humana están unificadas. Lo que constituye la razón, tanto en la forma de juicios correctos en la vida diaria, como las conclusiones científicas rigurosamente correctas, no es algo diferente de la fe. Cuando vivimos una vida verdaderamente religiosa, somos fieles a las verdades sobre el universo y el lugar que ocupamos en el universo, lo cual es objeto de nuestro conocimiento científico. Vivir siendo fieles a la verdad es razonable, y vivir razonablemente es ser fiel a la verdad. Quizá esto es lo que Alberto de Colonia temía que se perdiera si tratáramos a la religión y a la ciencia como actividades humanas estrictamente independientes. La comprensión de que la ignorancia de la verdad sobre la creación no puede ayudar a ser fiel a la creación de Dios, y que no se puede ser completamente racional sobre la creación sin tener fe en el Creador. La cuestión no es, por supuesto, que podemos acceder al conocimiento de, por ejemplo, digamos, el movimiento del sistema planetario o de los organismos vivos sin las ciencias de la astronomía o la biología. Alberto ciertamente pensaba que para conocer la verdad sobre el mundo físico se debe hacer ciencia física, pero eso no significa que el conocimiento humano, ya sea sobre el Creador o sobre la creación, sea siempre perfecto. Alberto se daba cuenta de que el conocimiento completo de la naturaleza trascendente de Dios está más allá del poder humano, y que no importa cuánto aprendamos sobre el cosmos, a través de nuestra investigación científica, siempre va a haber más para aprender. Más bien, lo que pasa es que la fe y la razón, la religión y la ciencia juntas constituyen el bien humano, proveyendo un entendimiento coherente y cabal de la realidad. No es sorprendente que Alberto quisiera que los seminaristas que estudiaban para ser sacerdotes entendieran y vivieran esto. Al estudiante más brillante de Alberto, a quien hoy conocemos como Santo Tomás de Aquino, le gustaba citar al escritor árabe cristiano Juan de Damasco sobre lo que las escrituras significan cuando llaman a los seres humanos, entre comillas, la imagen de Dios. Juan explica que eso no puede significar que nos parecemos a Dios, ya que Dios no tiene cuerpo, entonces no se parece a nada. Esto solo puede significar que nosotros compartimos con Dios una naturaleza similar, que no es una naturaleza corporal, ni una facultad de una naturaleza corporal. La facultad humana que mejor se ajusta a esta descripción es el intelecto, la inteligencia, la habilidad humana de alcanzar el entendimiento científico de la realidad. Para los seres humanos hay solamente una manera de conocer, y esa es ejerciendo esta capacidad semejante a Dios para hacer ciencia. El fideísmo no hace justicia a la religión porque la distorsiona, trunca la fe, poniéndola en disputa con la ciencia por conseguir nuestra última lealtad. Más que relegar la fe al último reducto de la vida humana, deberíamos entender que ser fiel a vivir racionalmente y de acuerdo a la verdad es lo mismo que ser racional en nuestra fidelidad a la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntan a Cristo en el juicio.
en otro pasaje nos dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como nos dice el artículo, esto que nos está relatando Alejandro, ciencia y religión buscan lo mismo, la verdad. ¿En qué sentido? En este sentido de no apartarse de lo racional, de saber el lugar que se ocupa en el mundo, y eso no está por fuera de la razón. Ahora bien, me parece que en cuanto a la fe, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón nunca entenderá. Nosotros no tenemos que entender desde el punto de vista puramente racional, sino desde lo que nos habla el corazón, desde la razón del corazón. Y en este sentido me parece que también hay que salirse, al menos desde nuestra perspectiva, de esta dicotomía entre lo racional y lo no racional, o entre lo científico y lo religioso. Como decíamos, es una falsa dicotomía esto de que lo científico versa sobre lo fáctico y lo religioso sobre lo puramente, sobre la creencia, sobre lo que uno cree, sobre algo privado. Si esto fuera así, me parece que después de 2000 años no estaríamos hablando de Cristo, que Cristo sigue actuando hoy en nuestras vidas. Y en este sentido, me parece que es una visión caduca esto también de ciencia y religión. Ambas versan sobre lo relacional, ambas buscan la verdad, pero me parece que no es lo mismo la verdad en un sentido que en otro. La verdad en sentido científico es buscar las razones de por qué las cosas son así, y en ese sentido no llega hasta el punto de vista de la existencia humana. Hay cosas que esta visión científica, que es propia del siglo XIX, me parece que hoy está siendo desechada por los mismos científicos, no llega a comprender el por qué estamos acá, por ejemplo. Y eso es una verdad que sí puede versar la religión. Pero no es solamente eso, porque el Dios en el que creemos no solamente nos crea, sino que nos ama, y nos sigue amando y nos sigue creando en este momento. Se sigue manifestando en nosotros y quiere hacerse conocer a nosotros. Así que me parece que la verdad radica en eso, no solo en encontrar un sentido a la vida, sino de saberse amado, de saberse contenido en el amor de Dios. Y bueno, en esto me parece que el cristiano tiene mucho para ofrecer. En este mundo en el que vivimos, en la era que nos toca vivir, la hiperconectividad, el hiperconsumo y demás, es volver a esa fuente, ese primer encuentro que tuvimos con Cristo, y que no es menos verdadero que lo que la ciencia nos puede mostrar. Exacto. Bueno, como decía, ¿no? Que al final, al abandonar, que nosotros por ahí desde un principio lo que queríamos era plantear esta postura para llegar a esta conclusión, ¿no? De que al final la fe y la razón en la ciencia apuntan a lo mismo. Por ahí, en algunos momentos creo que por ahí se malinterpretó un poco, pero esta era la conclusión a la que queríamos llegar, ¿no? Que apuntan a lo mismo y que ambas buscan la verdad, teniendo todos estos puntos de contacto que hemos ido hablando en estos programas, ¿no? Que ambos parten de la experiencia sensible, incorporándola, que ambos son racionales, que dependen de una autoridad cuando es necesario, y que ambas se dedican al conocimiento de lo observable y lo no observable, ¿no? Ambas al Dios, ¿no? Como culmen de la verdad, ¿no? Como suma verdad, es lo que nos llevan a conocerlo a Él, ¿no? A acercarnos a Él. Y bueno, un poco esta es la razón, ¿no? De por qué podríamos decir, ¿no? Que es la razón por la que Alberto en Colonia quería que sus alumnos estudiaran, se dedicaran también a la ciencia, ¿no? Que siendo también consciente de, como lo dice el artículo, de que por nuestra naturaleza, ¿no? Nos es imposible conocer también la naturaleza trascendental de Dios,
totalmente, pero nos ayuda a conocerlo un poco más y hacerlo racionalmente, ¿no? Y que es la misma potencia de Dios, ¿no? El entendimiento. Somos semejantes a Dios en este sentido. Como nos decía el artículo, cuando vivimos una vida verdaderamente religiosa, somos fieles a las verdades sobre el universo y el lugar que ocupamos en él, lo cual es objeto de nuestro conocimiento científico. Vivir siendo fieles a la verdad es razonable, y vivir razonablemente es ser fiel a la verdad. Me parece que el cristiano tiene más para ofrecer que esto. Como decíamos, este Dios de la vida, el que nos lleva a la vida, al encuentro con la vida, se nos sigue manifestando. Y en estos encuentros que tenemos no son para uno, son para salir al mundo y contarlo. Precisamente este espacio se llama así, encuentro y servicio. Todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida algún encuentro con Cristo que transformó de raíz nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva al servicio, a la salida con el otro, a vivir una vida cristiana con el otro, una entrega absoluta, de amor oblativo. Y en esto me parece que es esta la verdad del cristiano. No solamente entender un Dios ajeno por fuera de nuestra vida, que nos creó de la nada, pero que no se mete, sino que Dios se sigue manifestando. Y en estos días que estamos viviendo previo a Pentecostés, es bueno remarcar esto. La Iglesia radica en este espíritu que Cristo nos legó y el Dios Padre nos legó. Y me parece que esto sigue vivo y más que nunca. Me parece no, lo creo totalmente. Es la fe que tengo. No es una fe ciega, es una fe encarnada, que me lleva a estar en el mundo, a tratar de comprender el mundo, pero desde mi óptica, saber que esa verdad radica en el Evangelio y en el Espíritu vivo. Bueno, como decíamos, un Dios que nos ama, no solamente nos conoce, sino nos ama, y nos ama en absoluto. Siempre nos sobrepasa con la gracia. Queremos compartir ahora el Evangelio del domingo, que es el domingo de la Ascensión, ya previo a Pentecostés. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy, arranca un montón de domingos muy importantes para la Iglesia, ¿no? De hecho, en realidad el jueves pasado, pero se celebra hoy, mañana domingo, la Ascensión del Señor. El Evangelio nos relata, ¿no? este hecho de parte del evangelista San Marcos. Nos cuenta un poco por ahí estas últimas interacciones que tuvo Jesús con sus apóstoles antes de subir al cielo, de volver al Padre, como dice él. Nos pone un poco, nos dice, pone un poco más explícito por ahí la condición para llegar a ser salvos, ¿no? Creer y ser bautizados. Esa es la cuestión. La fe es el mensaje de Cristo, la fe y el amor. Cuando leemos esto, yo reflexiono sobre la identidad un poco de la iglesia, de esta iglesia naciente, antes de la venida de Pentecostés. La iglesia no nace en la comodidad. Jesucristo en varios pasajes se lo dice. Los van a perseguir, los van a mancillar, los van a lapidar. Pero la iglesia no nace en la comodidad. Esta identidad propia que tiene
es siempre salir a anunciar el Evangelio. Es la misión. La identidad propia de la iglesia es la misión, no es la comodidad. Y en esto radica, en buena parte, el Espíritu de Dios. Sí, ¿no? Podemos pensar bueno, un poco continuando con este pasaje, relacionarnos a esto que decís vos de la comodidad, de no quedarnos mirando el cielo, ¿no? Como le pasó a los apóstoles, que bueno, después se le aparecen los ángeles y les dicen, ¿no? ¿Por qué miran el cielo? Ya no está aquí, ¿no? Como decías vos, la comodidad de que Cristo nos envió a anunciar la buena noticia de su reino, nos dijo básicamente todo qué es lo que tenemos que hacer para llegar a estar con Él. Y bueno, también no confundir esto de por ahí de la ascensión, de que Cristo se va como con la ausencia de Él, ¿no? Sino al contrario, cuando Cristo sube al Padre nuevamente. Y está con nosotros, ¿no? Claro. Esa sería, no es una ausencia, sino una presencia continua. Pasa a estar continuamente con nosotros para toda la eternidad. Y esa es la iglesia. Cuando uno se pone a pensarlo en términos puramente históricos, es raro, ¿no? Pensar que un movimiento basado solamente en el espíritu y en el espíritu de amor pueda perdurar hasta hoy. Bueno, eso es fe. Es creer en esta iglesia que por obra del espíritu, del Dios Trinitario, sigue actuando hoy, en nosotros. Eso es producto del espíritu. Y está bueno esto que decías de no quedarse mirando el cielo, ¿no? Hay una indicación que es bajen a la ciudad. Bueno, no se queden en esa comodidad, no se queden perplejos mirando el cielo. Vayan y anuncien a todos, a todas las naciones. Todo el mundo tiene que conocer este amor de Dios, este mensaje de Jesucristo, el mensaje salvífico. Y podríamos reflexionar un poquito en esto, ¿no? En esta identidad propia de la iglesia, que es la salida, el no quedarse encasillado y el saberse siempre desestructurado por Cristo. Jesucristo me saca de mis casillas, me convierte. Y es eso a lo que estamos llamados, a la conversión cotidiana, a esa salida continua hacia el otro, a anunciar el Evangelio. Sí, no, también pensaba un poco esto de que también a partir de este momento entra en acción, o por ahí toma más importancia el espíritu, que es lo que bueno, en la primera lectura creo que hace referencia, ¿no? Que Jesús les dice a los apóstoles que prepárense, que van a recibir el espíritu, y que a partir de él siempre va a estar presente, ¿no? Ayudándolos y dándoles lo que sea necesario para llevar a cabo la tarea que nos dejó, ¿no? De esto de llevar su buena noticia. Y bueno, también un poco es como no sé cómo ponerlo en palabras, ¿no? Pero el final, ¿no? O la llevada a cabo, ¿no? de este plan salvífico de Dios, ¿no? Que Jesús, en el momento de volver al Padre, nos lleva a nosotros en Él, ¿no? Es como un cuerpo donde Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, ¿no? Donde al haberse hecho hombre, al compartir la misma naturaleza que nosotros, la naturaleza humana, en el momento de volver al Padre nos lleva al Padre, y ahí donde radica, se podría decir, ¿no? El momento de la salvación, ¿no? Donde podemos encontrar la gracia de Él. Y es este mostrarnos, ¿no? La cara más visible de Dios, Padre, que es la misericordia. Y esta unión íntima de amor que tenían entre Padre e Hijo. Y es este mismo espíritu el que nos legan a nosotros. Es este mismo espíritu el que mueve a la iglesia hoy. Y me podría decir que al mundo. A todo el mundo. Es este mismo espíritu de amor, de pertenencia, que tenían Padre e Hijo, el que nos legan a nosotros. Y en este espíritu es en el que tenemos que caminar en la iglesia.
estaría bueno considerar esto, ¿no? Como última instancia, esto de la salida, como dijimos. Que este espíritu siempre es de salida. ¿Qué garantía tenían los apóstoles? Bueno, como dijimos, iban a tener juicios, los iban a lapidar, los iban a matar. Pero este mismo espíritu es el que los impulsaba a seguir, a llevar el Evangelio. Y este mismo espíritu es el que tenemos nosotros hoy. Y es el que nos debe impulsar a llevar el Evangelio a todas las naciones. Y es el que nos... por eso no tenemos que quedarnos, que encasillarnos. Tenemos que siempre salir. Y saber que siempre la gracia de Dios nos va a sobrepasar. Siempre tener este espíritu activo. No por propia voluntad, sino porque sabemos que tenemos este espíritu de absoluto amor que siempre nos contiene. Y es esta contención la que nos hace salir al encuentro del otro, al servicio del otro. Bueno, ya para ir cerrando el programa, bueno, primero que nada agradecer a Alejandro que se tomó el tiempo de grabar el audio para nosotros, de compartir un poco de lo que sabe con nosotros, que no sé si habíamos aclarado que era profesor de ustedes en el seminario, y Sí, bueno, sí, creo que es profesor de la UNICEN. Profesor en la Universidad de Tandil, sí, en la UNICEN. Está en exactas y está relacionado, bueno, con sistemas y la parte física, matemática, da varias materias ahí. Así que bueno, le mandamos un saludo, un abrazo y bueno, que nos haya desasnado un poquito sobre este tema. Un saludo a Mauro también, que siempre nos escribe, hablando sobre esto de bueno, la relación entre la fe y la razón. Y bueno, saludos a todos, a la comunidad de San Antonio y a los distintos grupos que nos prestan el apoyo. También, bueno, para aquellos por ahí que estén interesados, que se quieran sumar, ahora, en un rato a las 11, se va a celebrar misa en el centro catequístico, aquí en Villa Piazza Norte, así que aquellos que quieran participar o sumarse, están invitados. No sé si algún otro anuncio. Eso, después todo común. A las 19, misa en San Antonio. Mañana Montevillano a las 10, San Antonio a las 11. El convento a las 18 y la medalla milagrosa a las 19. Bien, así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Nos despedimos, por escucharnos. Finalizamos este tema. Sí, ya la semana que viene volvemos un poquito al Evangelio, Pentecostés y bueno. Volvemos a los temas tradicionales, man. Sí, bueno, además del Evangelio. Además mayo es un mes con bastantes celebraciones, Exacto. Nos queríamos meter un poquito de esto porque la verdad que no entendíamos demasiado, le pedimos ayuda a Alejandro y bueno, espero que haya servido. Sí, tampoco somos expertos, los misterios de Dios son difíciles de entender, así que bueno, entre todos tratamos de ayudarnos un poquito. Bueno, nos despedimos con un tema, dale, nos vemos, chao. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.